Queridos alumnos, me alegra un montón volver a verles. Gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, hoy adelantamos solo un poquitito la clase con el pastor Enrique. A él le toca la clase el día lunes, a mí el martes, pero bueno, hicimos ahí un arreglito por una cuestión de que el pastor Enrique tenía un compromiso pastoral, así que ningún problema por hacer este cambio. Pues bienvenidos a la clase de libros históricos. Espero que no estén quedando histéricos, ¿no? Y que no sean los libros histéricos, sino los libros históricos. Y tampoco quiero que estén quedando histriónicos, sino sean históricos, ¿ok? Así que bueno, pues bienvenidos a esta clase. Damos gracias a Dios por esto. Eh, y corresponde ahora, queridos alumnos, poder abordar un librito, ¿no es cierto? Que es el libro de Ruth. Ajá. Así es que lo que vamos a hacer, como es un libro muy cortito, vamos a leerlo. Ajá. Y quiero pedirle a los alumnos que están presencialmente, quienes están como en condiciones de ayudarme a la lectura, vamos a leer este librito. Es uno de los libros más lindos que existen. Y se me hace que si podemos leer en Reina Valera 60 estaría bien. Y si no, vamos a leer en otra versión. Mario, ¿en qué versión tenés vos de la Biblia? No, no te escuché, amigo. De preferencia con el micro abierto se escucha mejor. Mejor. Reina Valera contemporánea. Bueno, bueno. ¿Me puedes ayudar a leer el capítulo 1? Vale. Bien. Norma, ¿usted anda por allí o no? Sí, pastor, ¿Me estoy acá puede, presente. me puede ayudar a leer el capítulo 2? Sí, señor, así será, Gracias. así será. Richard, no sé si estás en condiciones, amigo. Creo que no está en condiciones. No, a las y 50 toca el timbre y tengo que quedarme en el recreo con los chicos. No, no importa, no importa. Ok. Bueno, yo leo el 3 y bueno, me sé que anda en la calle, así que Mario, el 4, ¿puede ser? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a leerlo. Yo le pido a los que están escuchando la clase grabada, por favor también que tomen su Biblia, ya sea que quieran seguir la lectura con nosotros o en su propia versión. Yo voy a leer en otra versión que tengo aquí, que es la Nueva Traducción Viviente. Así que bueno, vamos a leer en estas versiones que pueda tener tanto Mario como Norma y yo. Bueno, vamos a leer capítulo 1, por favor, Mario. Vale. En los días en que los jueces gobernaron en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión, y habían nacido en Éfrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí, que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron:
Las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ello? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo, con sus dioses. Regrésate tú también. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ella, pues decían, ¿qué no es esa Noemí? Pero ella les respondió, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente, grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue así como Noemí volvió de Moab acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Capítulo 2 de Ruth. Dice, Ruth recoge espigas en el campo de Bos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Abimelech, el cual se llamaba Bos. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espiga en pos de aquellos a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Bos, el cual era de la familia de Abimelech. He aquí que Bos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Bos dijo a su criado y mayordomo de los segadores, de quienes ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recorrer y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y
y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conoces, que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque has consolado y porque has hablado al corazón de tu siervo, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a su criado diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y los dejaréis para que lo recoja y no la reprendas. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado, también luego y después de haber quedado saciada y se lo dio. Y dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy ha trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que vaya acabando toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues juntos con las criadas y vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Capítulo 3. Muy bien, gracias. Capítulo 3 dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia.
El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a casa donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Bueno, parece que Esme puede compartir la lectura, así es que si Esme estás dispuesta a leer el Sí, capítulo 4, sí. por favor. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. He aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compré las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y sea de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya.
Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Pues estamos ante la presencia, queridos alumnos, de una de las literaturas más bellas, más exquisitas que tenemos en el Antiguo Testamento. Es una perla de la literatura hebrea. Y la verdad que es maravilloso poder ver cómo el redactor crea el problema y soluciona el problema. Y es interesante cómo lo va llevando, de tal manera que lo que empieza con la muerte termina con la vida, ¿no? Que es un detalle muy interesante del libro de Ruth. Empieza con la muerte de Elimelech, de Mahlón y de el otro que se llama, ¿cómo se llama el otro? Uno es Mahlón y el otro es Kelión. Pa' nombrecito, che, me parece complicado el tema. Imagínate, Kelión Marín, pero nada que ver. Mahlón Rodríguez. En fin. Bien, inicia la historia con esta situación de muerte, dolor, quebranto y termina siendo una historia de alegría con el nacimiento de Obed. La verdad es que es una literatura muy rica y vamos a penetrar un poquitito a ella. Voy a compartir, bueno, antes de compartir, vamos a penetrar un poquitito hacia el punto de Ruth. Muy bien, quiero saber si ya lo pueden ver. ¿Están viéndolo en sus pantallas? Gracias. Muy bien. Ok. ¿Qué podemos decir de esta historia? A ver, hermano, miren. Si bien es cierto que esta es una historia que da para traer hermosos sermones, de hecho, yo tuve la bendición de traer un sermón este sábado basado en el libro de Ruth, ¿no? Sí, es una historia sumamente fascinante, cautivante y determinante en muchas cuestiones, ¿no? Hay autores bíblicos que consideran que un librito tan pequeñito que tiene 4 capítulos, 85 versículos, ¿no es cierto?, no pueda crear tantos problemas, ajá, en su interpretación, en su abordaje. Y la verdad es que sí, tiene serios problemas de abordaje el libro de Ruth, pero vamos a manejarnos en lo que podríamos nosotros rescatar como algo muy lindo de este libro histórico. Bueno, ¿qué podríamos decir a manera de introducción? Como lo he mencionado, esta es una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. Tiene un candor, tiene una belleza, tiene una impronta muy interesante respecto de lo que plantea, ¿no es cierto?, una historia de fidelidad, ¿no? Una historia de inclusión, una historia universal, una historia que tiene profundos matices teológicos y sobre todo de salvación, ¿no? Así que bueno, es una historia muy, muy linda de la literatura hebrea que fue escrito, a ver, el género literario que se tiene o que se plantea respecto del libro de Ruth está en disputa, ¿no? Porque algunos piensan que el escrito original fue escrito en poesía, ¿no?, en formas de versos poéticos, y otros consideran que el libro de Ruth fue escrito en una prosa narrativa, ¿no? En una prosa narrativa.
realmente la crítica bíblica se ha inclinado más a que el libro de Ruth ha sido escrito en una prosa narrativa, teniendo algunos detalles poéticos, ¿no? Pero en esencia viene a ser una prosa narrativa, es decir, una historia que se va narrando, ¿no? Y que posteriormente, hermanos, se consideró la historia de Ruth en una especie de literatura de novela. Es una novela, diríamos. Una novela en donde hay personajes bien definidos, ¿no? Hay una trama que va increciendo, ¿no? Hasta llega el nudo de una trama y termina en una conclusión feliz. Ruth se considera entonces una novela en donde no es solamente una persona narrando cosas, ¿no? Que eso es lo que nosotros vemos principalmente en la literatura histórica. Es una persona que va narrando, y pasó esto, y pasó lo otro, y pasó aquello, y entonces se va haciendo una historia, ¿no? Se va haciendo una historia que se va narrando, que se va contando, diríamos. Pero muchas veces esa historia que se cuenta solamente procede de una persona, ¿no? Es un monólogo, es alguien que va explicando, que va describiendo los hechos que suceden. En este caso, hermanos, no es una prosa narrativa como tal, sino muchos la han considerado una especie de novela, ¿no? En donde hay un diálogo, y hay un diálogo entre los personajes, es decir, hay un como un narrador, diríamos, que va haciendo las transiciones necesarias, que va planteando los paisajes, que va planteando los diferentes escenarios en el que se mueve esta trama, ¿no? Pero existen los personajes, insisto, definidos, que estos mantienen diálogos. Son diálogos muy interesantes, diálogos llenos de afecto, diálogos llenos de esperanza, diálogos en donde se manifiestan emociones, donde se hacen acuerdos, en fin. Y que, insisto, empieza con un aspecto trágico, ¿no? De muerte, y que no sabemos cómo va a descender hasta que empieza a crecer con la historia de Noemí llegando al pueblo, las mujeres reconociéndolo, Noemí dándole el corazón de la historia, diciendo, el Todopoderoso me ha hecho esto, ¿no? Y entonces empieza a preguntarse el lector, ¿qué va a suceder con esta mujer? O con estas dos mujeres, ¿no? Solas, sin familia, sin descendencia, pobres, etcétera. ¿Qué va a hacer de estos personajes? Y entonces el redactor, de una manera muy hábil, muy llena de gracia, pues termina creando el problema, insisto, pero también resolviéndolo. Y entonces empieza a desarrollar la historia de la redención, ¿no? Y entra a la escena otro personaje llamado Boaz, ¿no? Que redime a Noemí, a Ruth. Entonces la cosa empieza ya a acomodarse, y lo que parecía imposible, ¿no? Que era la descendencia de Ruth, lo que parecía imposible, ahora esta historia, en el final, en el desenlace de esta historia, termina siendo algo feliz, porque lo que parecía imposible se hace realidad, ¿no? Y termina con una genealogía abierta, una genealogía que no se cierra, una genealogía que no termina, sino que se abre siempre a la esperanza. Así que este es un escrito en un estilo lleno de interés humano, tragedia, humor y amor, ¿no? Que existe en todas las tramas que se pueden escribir. Ruth, el personaje de Ruth, ¿no? Es un personaje que está en la genealogía de los antepasados de un rey muy famoso, ¿no? Llamado David. Miren, unir a Ruth con David crea serios problemas para cualquier judío. Para cualquier judío. Crea serios problemas. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos no tener ningún problema. Es decir, la bisabuela, la tarabuela de David fue Ruth. Está bien. Qué lindo.
una mujer, como dices, el propio relato, que vos le da testimonio y dice, bueno, la gente sabe que vos sos una mujer virtuosa, ¿no? En ese sentido uno diría, qué lindo, o sea, no, linda bisabuela tuvo el rey David. El problema se crea, el conflicto se crea, cuando el origen de esta mujer llamada Ruth es el origen de un pueblo más odiado que existe en Israel. Si Israel pudiese odiar a alguien con todas sus fuerzas, eran los moabitas. A los moabitas. No los quería, eran sus archirrequete contra enemigos. Entonces, tratar de conciliar que la descendencia, el vientre de una mujer proveniente de sus dioses, proveniente de una idolatría profunda, proveniente de un pueblo odiado, ¿no? Por Israel, pudiese considerarse la antepasada, ¿no? Más importante, más ilustre del rey David. Esto va a generar ciertos problemas que los vamos a plantear más adelante. Bien, cuando abordamos en el Nuevo Testamento usa a Ruth como un personaje histórico. ¿Por qué, hermanos? Porque este hecho de considerarlo como un personaje histórico nos plantea no sé si decirlo, la posibilidad o más bien la realidad de considerar que esta no es una historia inventada, no es una historia fabricada. Si bien es cierto, se enlaza, ¿no es cierto? Se traza, se corta, se hilvana como una historia muy bien elaborada, ¿no es cierto? Cuando Mateo establece la genealogía de Jesús, lo establece como un personaje histórico. ¿Ah? Y entonces él dice, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Raab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Entonces, ya platicamos un poquitito sobre la genealogía de Jesús y dijimos la importancia que tiene que mujeres existan en la genealogía del Mesías. Pues así como es impensable que una moabita pudiese ser descendiente del rey David, pues también es impensable que una mujer moabita extranjera, ¿no? Que no pertenece al pueblo, que no es parte del pacto ni de la alianza, ahora se convierta en un personaje o en un punto de quiebre muy interesante. Otro aspecto introductorio es que Ruth es uno de los 2 libros de la Biblia que reciben su título de la protagonista. No quiere decir, queridos alumnos, que el libro de Ruth lo escribió Ruth. Pero es interesante, ¿no? Que de todos los libros de la Biblia, ¿no? De todos los libros de la Biblia, 2 tengan una impronta femenina. Uno es Ruth y el otro es Esther. Bueno, se debe en gran medida a que como lo vimos en el caso del libro de los jueces, se le ha colocado ese nombre por los protagonistas que están en él. Y en el caso de Ruth, pues evidentemente, al igual que Esther, ¿no? Son las protagonistas de esta historia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo aceptar un libro canónico como inspirado por Dios cuando este libro está basado en la historia de una mujer cuyo origen étnico es un origen odiado por Israel, ¿no? Como los moabitas. Muy bien, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver con el autor y la fecha? Miren, hermanos, aquí hay para aventar para arriba, ¿ok? Aquí depende dónde nos paremos, encontraremos 1001 razones. Bueno, yo voy a plantear aquí un aspecto del cual creo que es el más ortodoxo o el que mucha gente sigue,
Pero voy a plantear otro, ¿no? Otra hipótesis, diríamos, u otra postura que tiene que ver con tanto el autor como la fecha. No olviden, queridos alumnos, que la composición de los textos sagrados, en muchos de los casos, y no es que en la totalidad de los casos, pasaron por un proceso muy largo de composición, ¿ok? Que en muchos casos pudo haber procedido por la tradición oral. Y que como ustedes saben, hermanos, la tradición oral tuvo en la época, pues mucho tiempo de vigencia. Pero también lo fue la época de la tradición escrita, en donde el proceso de poner por escrito las historias, las tradiciones que se venían estableciendo, pues nos colocan a nosotros en el punto, ¿no es cierto? Nos colocan a nosotros en el punto de saber que estas tradiciones escritas también llevaron su propio proceso, porque en lo que escuchaban, qué historia traían. Recuerden que las tradiciones orales no solo venían en un solo canal, ¿no? O sea, no solamente había un vocero autorizado para contar las historias bíblicas o de los eventos bíblicos, sino que venían básicamente de distintos frentes, porque evidentemente la tradición oral traía una gama, un abanico muy interesante de fuentes de donde procedía. Entonces, ponerla por escrito, pues también era un proceso largo en donde había una primera etapa donde se ponía por escrito tal vez de una manera burda el relato. Luego venían algunos editores que conociendo el relato lo empiezan a retocar, le empiezan a dar una belleza hasta que finalmente venían los fijadores del texto, ¿no? Los que dijeron, bueno, listo, aquí el texto ya tiene que quedar así y no le metamos más mano y ya. Entonces, estos procesos de creación de la literatura sagrada, hermanos, pues es un fenómeno muy común y muy normal en la producción de esta literatura. Ahora, esta advertencia, pues no escapa el libro de Ruth. ¿Mm? Así es que, ¿por qué les he contado todo esto? Porque nadie sabe, se desconoce quién es el autor del libro de Ruth. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero no hay ningún indicio de saber con exactitud quién fue el autor, quién redactó esta historia. Sabemos que hubo alguien, ¿no es cierto? Sabemos que hubo alguien, pero no lo sabemos, no sabemos con... muchos piensan que fue Samuel el autor de este libro, ¿no es cierto? Hay estudiosos que establecen a Samuel. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Bueno, primero vamos a ver el tema del autor. Se desconoce el autor, pero es posible que fuera escrito en una época posterior a la coronación de David, pues al final del libro se encuentra su genealogía. Lo que es seguro, ¿no es cierto?, es que es una obra que no se escribe en la época de los jueces, porque así es como inicia el libro, y hubo una mujer en la época de los jueces, o hubo una familia en la época de los jueces. No se escribe en la época de los jueces, eso es absolutamente seguro. Esta es una obra que se escribe posterior, evidentemente en la monarquía, ¿no? Y un sector de estudiosos de la Biblia colocan el libro de Ruth, su formación, su redacción, en el periodo del reinado de David. Esa es una datación muy temprana del libro. Algunos hermanos datan el libro antes, un poquitito antes de que se lleve a cabo el exilio babilónico. El exilio babilónico. Y otros, que es también altamente probable en una fecha muy tardía, ¿no?
o como quieran ustedes llamarlos. Más bien la fecha más tardía es la de la coronación de la época de David, la fecha más temprana, diríamos. No, estaba bien. Yo lo estoy confundiendo. La fecha más temprana de composición se puede ubicar en el reinado de David. La fecha más tardía, ¿no? Así es, eso es correcto. La fecha más tardía la estamos ubicando en la época de la restauración, es decir, en la época de Esdras-Nehemías, en la época de después del exilio. Fíjense entonces cómo hay argumentos para poder entender, ¿no es cierto?, que bien pudo haber sido un periodo muy cercano a la época de los jueces, ¿no? Porque, bueno, lo único que tendríamos entre medio era el reinado de Saúl, pero también hay argumentos para establecer el libro de Ruth muchos siglos después, ¿no? Siglo IV aproximadamente, que es ya la etapa después del destierro babilónico. Ahora, lo que sí debemos saber, hermanos, que el libro de Ruth es un libro que se gesta, que se concibe, que se lee, que se vive en el Reino del Sur. Porque al plantear a David como genealogía de ella, perdón, ¿no? Viniendo de vos, evidentemente, hermanos, recuerden que el Reino del Sur mantuvo la idea, gracias al libro de las Crónicas, mantuvo la idea de que la línea mesiánica vendría de la casa de David. Entonces, David, para el Reino del Sur, adquiere un papel muy importante, muy protagónico, y será en el Reino del Sur donde se conserven estas tradiciones mesiánicas davídicas. Así que, pero poco sabremos sobre eso, ¿no? Voy a decir algunas cositas al respecto. A ver, ¿cuál fue el propósito y el valor del libro? Bueno, miren, el librito, este librito novelado, si podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Que en lo particular me gusta la definición, no atentamos bajo ninguna circunstancia con la inspiración divina, pero este librito en forma de novela evidentemente está colocado dentro del canon griego, ¿no? Como un puente entre la época de los jueces y los libros de Samuel y la historia de David. Bueno, como ustedes saben, porque eso nosotros ya lo vimos en materias pasadas, el canon de Palestina o el canon hebreo no concede al libro de Ruth como inmediatamente después del libro de los jueces y antes que el libro de Samuel. El canon de Palestina coloca al libro de Ruth, fíjense, coloca al libro de Ruth como el primero dentro de la tercera sección de la Tanaj. Durante mucho tiempo, tradiciones judías colocaron el libro de Ruth como primer lugar de la tercera sección, de la sección de los escritos. Acuérdense, tenemos 3 secciones en la Tanaj: la Torá, los Nebihim, los Ketubim, ¿cierto? Hasta ahí sabemos. Ok. Los Nebihim se dividen en profetas anteriores, profetas posteriores. Y todos sabemos, según nuestra lista de canon, de libros canónicos, nos dice, ¿no es cierto?, que después del libro de los jueces está colocado el libro de Ruth, ¿no? Pero en la Biblia hebrea, no. En la Biblia hebrea está Josué, jueces, Samuel, reyes, como profetas anteriores. O sea, mucho tiempo, hermanos, se consideró el libro de Ruth como canónico, ¿no? Pero no dentro del cuerpo profético para la tradición hebrea. Pero el canon griego, ¿no? La Biblia de los 70, sí coloca al libro de Ruth dentro de esta época, dentro de esta sección de los históricos, ¿no? De los históricos. ¿Por qué? Porque en este libro
se va a presentar el cuadro de la vida de las personas piadosas en el periodo de grandes libertadores. Ustedes saben que el libro de los jueces viene en ese tenor de los grandes libertadores o héroes nacionales que tenía Israel. Pero el libro de Ruth será como una bisagra, como un puente para, en primer lugar, manifestar que en la época de los jueces no todo era anarquía, no todo era violencia, no todo era oscuridad, sino que también en esa época existían personas con altos valores de fidelidad, de lealtad, de amor, de redención, valores carentes en la época de los jueces. Así que el propósito del libro de Ruth vendrá a establecer, ¿no es cierto?, que no todo, insisto, era confusión en la época de los jueces, sino también era una época en donde se podían encontrar personas con piedad, con alta piedad, con alto compromiso de amor, insisto, y de fidelidad. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo entender la vida de las personas piadosas en el periodo de grandes libertadores? Bueno, lo primero que debemos saber, hermanos, es que este libro va a demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. El libro de Ruth nos hablará entonces, si lo colocamos en la idea temática, ¿no? En el tema, no en la redacción del libro. Ya sabemos que la redacción del libro no fue en el periodo de los jueces, pero sí el tema. El tema está colocado, ¿no es cierto? Esta historia está colocada en este periodo, en el periodo de los jueces. Bueno, era importante demostrar que había personas que podían ser fieles a Dios y que incluso no era Israel quienes se convertían a los dioses paganos, sino más bien mujeres paganas, en este caso Ruth, se convertían al Dios de Israel, al Dios verdadero. Tan es así que evidentemente, ¿no es cierto?, nosotros vamos a entender cómo Dios recibe a esas personas, ¿no? En la época de los jueces era al revés, los israelitas eran los que se iban contra los dioses falsos o a favor de los dioses falsos. Pero aquí es un libro en donde vemos algo diferente. Por eso esas benditas palabras que nosotros las hemos utilizado para una cuestión romántica en las bodas, ¿no es cierto? La verdad es que no tienen ninguna connotación romántica, sino más bien tienen una connotación de una fidelidad comprometida profunda. Cuando dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue, fíjese, una mujer moabita pronunciando el nombre de Dios, pues ya lo hace en esencia misma, ¿no? Una mujer que ha entendido que el sacrificio que se hacía a los ídolos falsos, pues no era correcto, sino que ahora ella se convertía al Dios de Israel, ¿no? Así que es un libro que denota esta situación. Revela la providencia divina porque evidentemente esta es una historia en donde nosotros, ¿no? Nosotros podemos mirar cómo todo empieza con muerte, con aflicción, las cosas no salen como se habían planificado, pero Dios de alguna u otra manera trabaja para, yo no usaría la palabra recompensar, creo que Dios trabaja para cumplir su propósito y su voluntad, ¿no? Así que vemos en este libro, hermanos, que parece ser que Dios no está muy presente en el libro, pero finalmente Dios es el que hace todo. Dios es el que está presente en toda la historia, ¿no?
Entonces, ese es un dato muy interesante, Dios estando presente en la historia. A diferencia del libro de Esther, donde no se menciona a Dios, acá sí se menciona al Señor, ¿no? Se menciona al Señor, pero evidentemente es una actuación de Dios muy velada, muy detrás de la cortina, diríamos, ¿no? Pero siempre presente de lo que está pasando en la escena principal. Siempre presente. Y otra situación que nosotros vemos de valor en el libro es cómo se demuestra una lección misionera, demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en una seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó al pueblo de Dios. Bueno, aquí lo que nosotros podemos resaltar o podemos tomar en cuenta sobre este punto es que se ha colocado el libro de Ruth a la par, por ejemplo, del libro de Jonás. Y entonces, en el libro de Jonás, nosotros encontramos cómo la salvación de Dios se abre a las naciones de la tierra, ¿no? Por eso Dios manda a su profeta a Nínive, la capital del imperio asirio, más cruel, despiadada y sangrienta, llena de ladrones, de gente infame, pues allí es enviado el profeta de Dios para anunciar salvación de Yahvé. Es decir, Dios se abre a la universalidad. La gracia y la salvación de Dios es una puerta abierta a todas las naciones de la tierra. Lo mismo sucederá en el libro de Ruth. Al querer incluir dentro de la salvación a una extranjera, a una mujer gentil, a una mujer que durante sus años mozos nació, creció, se desarrolló adorando ídolos falsos, que tuvo la bendición de enamorarse de este su marido, ¿no? Déjenme ver cómo era el marido de cada uno, pues si no le voy a cambiar marido. ¿Cómo se llama el marido de Ruth? ¿Era Mahlón? No especifica ahí. ¿Cómo? Que no especifica, dice sus maridos. Sí, pero sí, está acá, está en el capítulo. Mahlón, está en el capítulo 4, versículo 10. Dice además, junto con la tierra adquiría Ruth, la viuda moabita de Mahlón, para que sea mi esposa. Entonces, tuvo la bendición, diría yo, de enamorarse de Mahlón o de conocer a Mahlón o de encontrarse con él, formar una familia, pero eso fue solamente pues una invitación para ir a algo mucho más grande, ir a algo mucho más poderoso, ¿no es cierto? Y eso mucho más poderoso, evidentemente, era constituirse no solo en la descendiente directa del gran rey David, sino más aún en convertirse en la descendiente directa del Mesías, ¿no? Entonces la salvación es universal, la salvación se abre, la salvación es para todas las personas. Y finalmente es demostrar de qué manera David descendió de una mujer gentil cuya fe, no su raza, fue la que la salvó. Este dato, hermanos, queridos alumnos, nos recuerda mucho al tema de Abraham, ¿no? Abraham es el padre de la fe no por su raza, no por su etnia, no por su origen, sino por su fe. Lo mismo Ruth. Ruth no es aceptada dentro de este relato por su fe. Digo, perdón, por su etnia, por si no, no entraría, por su raza, sino por su fe. Por eso es que hay muchos ahora, principalmente los judíos mesiánicos, que dicen que para ser salvos sí o sí necesitamos ser judíos. Y creo que desconocen, o no es que desconozcan, creo que lo saben, solo que lo malinterpretan, que evidentemente nosotros no necesitamos ser judíos para ser salvos, porque la salvación es por nuestra fe, ¿no? Mas el justo por la fe
vivirá. Entonces, este dato no es menor para los efectos soteriológicos, para efectos de salvación. Y esto abrirá la puerta, evidentemente, queridos alumnos, a la bendición de ser el pueblo elegido de Dios, ¿no es cierto?, por la fe. Y la salvación se abrirá de par en par. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, hermanos, antes de irnos al receso? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Muy bien. Después de que vengamos, les voy a platicar un poquito de las dos instituciones que el libro de Ruth nos establece. Es el Goel, ¿no? El Goel y el Levirato. Son dos instituciones muy interesantes que aparecen en el libro de Ruth, que pueden ser muy buenos temas para predicar o para enseñar. Así es que bueno, si no hay ninguna duda, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.